El pequeño libro para invertir con sentido común parte 1 de 2. Si hoy le preguntaras a 100 personas cuál es la mejor forma de invertir dinero, probablemente recibirías 100 respuestas diferentes. Algunos hablarían de comprar acciones tecnológicas. Otros recomendarían criptomonedas. Habrá quien te diga que el secreto está en encontrar la próxima empresa que multiplicará su valor por 10. Y también aparecerán quienes aseguren que el éxito consiste en comprar y vender constantemente para aprovechar cada movimiento del mercado. Pero ¿qué pasaría si la estrategia más efectiva fuera, justamente, hacer mucho menos? Esa fue la idea que defendió durante toda su vida un hombre llamado John C. Bogle. Una idea tan sencilla que, cuando la presentó por primera vez, fue ridiculizada por gran parte de la industria financiera. Sin embargo, con el paso de los años, terminaría cambiando para siempre la forma en que millones de personas invierten su dinero. Y esa es la historia que nos cuenta el pequeño libro para invertir con sentido común. Antes de hablar de inversiones, vale la pena conocer un poco al hombre detrás de estas ideas. John Bogle no nació en una familia rica. De hecho, durante la Gran Depresión su familia atravesó serias dificultades económicas. Aquellas experiencias marcaron profundamente su manera de entender el dinero. Desde muy joven comprendió que construir patrimonio no dependía únicamente de ganar más. También dependía de administrar bien lo que ya se tenía. Su talento académico lo llevó a estudiar economía y, con el tiempo, comenzó a trabajar en el mundo de las inversiones. Fue allí donde observó algo que le llamó poderosamente la atención. La mayoría de los fondos de inversión prometía resultados extraordinarios. Anunciaban que podían seleccionar las mejores empresas, superar al mercado, generar rentabilidades muy superiores al promedio. Pero cuando analizaba los resultados durante largos periodos de tiempo, descubría algo sorprendente. La mayoría no lo conseguía. Algunos tenían buenos años, otros malos. Pero muy pocos lograban vencer al mercado de forma constante durante décadas. Y los que lo hacían eran prácticamente imposibles de identificar con anticipación. Entonces Bogle comenzó a hacerse una pregunta muy simple. Si es tan difícil superar al mercado, ¿por qué no convertirse simplemente en el mercado? Aquella pregunta daría origen a una de las mayores revoluciones financieras del siglo XX. Los fondos indexados. La idea era casi escandalosamente sencilla. En lugar de intentar elegir las mejores acciones, el fondo compraría todas las empresas que forman un índice importante. Si el mercado crecía, el fondo crecería. Si el mercado caía, el fondo también caería. Sin intentar adivinar. Sin hacer apuestas. Sin perseguir modas. Solo acompañando el crecimiento general de la economía. Hoy parece una idea bastante lógica. Pero en aquel momento fue duramente criticada. Muchos expertos aseguraban que era una locura. Llegaron incluso a llamarlo la insensatez de Bogle. Decían que nadie invertiría dinero en un fondo que renunciaba deliberadamente a intentar vencer al mercado. Pero Bogle pensaba diferente. Y aquí aparece una de las primeras grandes enseñanzas del libro. Muchas veces confundimos complejidad con inteligencia. Creemos que cuanto más complicada es una estrategia, mejores resultados producirá. Pero la realidad suele demostrar exactamente lo contrario. En numerosas ocasiones, las soluciones más simples terminan siendo las más eficaces. Otra historia muy interesante es la creación de Vanguard Group. Una empresa completamente diferente a las tradicionales. Mientras muchas gestoras buscaban maximizar sus beneficios cobrando comisiones elevadas, Bogle diseñó Vanguard con una filosofía distinta. Los inversores serían, en cierto modo, los verdaderos propietarios. Eso permitiría reducir enormemente los costos. Y este detalle aparentemente pequeño terminaría marcando una diferencia gigantesca. Porque aquí aparece otra de las ideas centrales del libro. Las comisiones importan. Mucho más de lo que la mayoría imagina. Supongamos que dos personas obtienen exactamente la misma rentabilidad antes de costos. Pero una paga comisiones muy bajas y la otra paga comisiones altas durante 30 años. La diferencia final puede ser enorme. No porque una invierta mejor, sino porque una pierde menos dinero en el camino. Bogle resume esta idea con una frase muy poderosa. En el mundo de las inversiones, obtienes lo que no pagas. Es decir, cada dólar que no se pierde en comisiones permanece trabajando para ti. Y gracias al interés compuesto, esa diferencia se vuelve gigantesca con el paso del tiempo.
Otra enseñanza fascinante del libro tiene que ver con la ilusión de controlar el mercado. Muchas personas creen que podrán comprar justo antes de que suba. Y vender justo antes de que baje. Pero la historia demuestra que muy pocos lo consiguen de forma consistente. Ni siquiera la mayoría de los profesionales. Y esto puede resultar incómodo de aceptar. Porque nos gusta pensar que podemos predecir el futuro. Pero Bogle propone una alternativa mucho más tranquila. Aceptar que el futuro es incierto. Y construir una estrategia que no dependa de adivinar constantemente lo que ocurrirá mañana. Otra historia muy interesante tiene relación con los datos históricos. Bogle analizó décadas enteras de resultados del mercado bursátil estadounidense. Y descubrió algo extraordinario. Aunque hubo crisis muy duras. Guerras. Recesiones. Pánicos financieros. Caídas espectaculares. El mercado, observado durante periodos suficientemente largos, siempre terminó recuperándose. No de forma inmediata. No sin dolor. Pero sí con una tendencia general de crecimiento. Eso no significa que todas las empresas sobrevivan. Ni que todos los inversores ganen dinero. Significa que quienes mantuvieron una estrategia disciplinada tuvieron muchas más probabilidades de obtener buenos resultados. Otra enseñanza importante del libro es que el interés compuesto actúa de manera muy parecida a una bola de nieve. Al principio parece avanzar lentamente. Casi no se nota. Pero a medida que sigue rodando, crece cada vez más rápido. Lo mismo ocurre con las inversiones. Los primeros años pueden parecer poco impresionantes. Pero cuando pasan 2 o 3 décadas, los resultados pueden sorprender incluso a quienes conocen perfectamente la teoría. Y justamente por eso Bogle insiste tanto en comenzar cuanto antes. No porque necesites grandes cantidades de dinero. Sino porque el tiempo es uno de los activos más valiosos que tiene cualquier inversor. Otra reflexión interesante tiene que ver con las noticias financieras. Todos los días aparecen expertos anunciando qué ocurrirá con la bolsa. Predicciones sobre la próxima crisis. Sobre el próximo gran crecimiento. Sobre las mejores acciones para comprar. Pero Bogle recuerda algo importante. La mayoría de esas predicciones desaparece rápidamente. Y muy pocas terminan cumpliéndose de forma consistente. Por eso propone dedicar mucho menos tiempo a intentar adivinar el mercado y mucho más tiempo a mantener una buena estrategia. Porque controlar nuestras decisiones suele ser mucho más útil que intentar controlar aquello que no depende de nosotros. Otra de las historias que aparecen en el libro tiene relación con inversores comunes. Personas sin conocimientos extraordinarios. Sin acceso privilegiado a información. Que simplemente invirtieron de manera constante durante muchos años. Sin perseguir modas. Sin dejarse llevar por el miedo. Y terminaron obteniendo resultados superiores a quienes intentaban adelantarse continuamente al mercado. Es una historia esperanzadora. Porque demuestra que no hace falta ser un genio financiero para construir patrimonio. Hace falta disciplina. Paciencia. Y una estrategia sencilla. Hacia el final de esta primera parte, Bogle plantea una idea que resume prácticamente toda su filosofía. Invertir con éxito no consiste en hacer cosas extraordinarias. Consiste en evitar errores innecesarios. Porque muchas veces el mayor enemigo del rendimiento no es el mercado. Son nuestras propias decisiones impulsivas. Y justamente ahí continuaremos en la segunda parte. Porque todavía quedan algunas de las enseñanzas más importantes del libro. Descubriremos cómo las emociones pueden convertirse en el mayor costo oculto para cualquier inversor. Porque la paciencia supera a la brillantez en el largo plazo y como una estrategia sorprendentemente simple terminó cambiando la vida financiera de millones de personas alrededor del mundo.